¿Y si el silencio fuera el mayor acto de amor que puedes darte? Clara no era experta en meditación. No leía libros de espiritualidad ni repetía mantras. Era una mujer común, como tantas, llevando una vida llena de rutinas, responsabilidades y un vacío que crecía en silencio. Hasta que un día, sin saber por qué, se sentó. Solo eso, se sentó con ella misma. Este audiolibro no te enseñará técnicas complicadas ni promesas de iluminación. Te llevará de la mano por la historia real, humana y profunda de una mujer que, a través del silencio, la respiración y el dolor, aprendió a escuchar su alma. Capítulo a capítulo, Clara descubre que meditar no es un acto de perfección, sino de presencia. Que no hace falta hacerlo bien, sino sentarse con intención. Acompáñala en este viaje transformador donde las emociones se hacen visibles, los recuerdos se vuelven maestros y cada respiración se convierte en un puente hacia el amor propio. Porque cuando meditas con propósito, no estás escapando del mundo, estás regresando a ti. Si alguna vez sentiste que te estabas perdiendo a ti mismo, este audiolibro es tu llamado a volver. Clara no sabía que estaba rota. Caminaba como todos, sonreía cuando debía, cumplía con las tareas que la vida le había asignado como si se tratara de un libreto aprendido desde siempre. Se levantaba cada mañana a las 6:30, se duchaba, preparaba café, organizaba los desayunos para sus hijos y se iba al trabajo con el alma en modo automático. Nada en su vida parecía extraordinario, y tal vez por eso, no se daba cuenta de que algo dentro de ella se estaba apagando con cada nuevo día. No fue una tragedia la que la despertó. No hubo accidente, ni pérdida repentina, ni gritos. Solo una taza de café caliente, una mañana cualquiera. La misma rutina de siempre. Pero esa vez, al sentarse frente a la mesa y sostener la taza entre sus manos, sus dedos temblaron. Un leve temblor. Sutil. Casi imperceptible. Como si el cuerpo quisiera decirle algo que la mente aún se negaba a escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin saber por qué. No era tristeza. No era rabia. Era vacío. La taza quedó a medio camino entre sus labios y la mesa. Clara respiró hondo, contuvo el llanto, se secó los ojos rápidamente antes de que su hijo entrara a la cocina. Fingió una sonrisa, como había aprendido a hacer. Y siguió el día. Pero algo había cambiado. Esa noche, mientras todos dormían, Clara se quedó despierta en el sofá, con la televisión encendida pero sin mirar. El silencio le pesaba. Su mente gritaba. Y su cuerpo dolía, no por enfermedad, sino por agotamiento invisible. Entonces, sin planearlo, sin pensarlo mucho, fue al cuarto de su hija pequeña y tomó una de las mantas de colores que ella usaba para leer cuentos. Regresó a la sala, apagó el televisor, extendió la manta en el piso y se sentó. No cruzó las piernas en posición de loto, no encendió velas, no repitió mantras. Solo se sentó, con el alma cansada, los ojos cerrados y una pregunta sin forma latiendo en el pecho. No sabía que eso era el inicio de su meditación. No lo hizo por moda, ni por espiritualidad. Lo hizo porque no sabía qué más hacer. Porque todo lo demás le dolía. Porque algo dentro de ella necesitaba silencio. Necesitaba parar. Y así, con la frente entre las manos y las lágrimas cayendo sin permiso, Clara empezó un viaje que no sabía que había comenzado. Los días siguientes fueron iguales. La rutina seguía. El trabajo, los niños, las cuentas, las obligaciones. Pero cada noche, cuando el mundo dormía, ella regresaba a ese rincón del suelo con la manta colorida. A veces lloraba. A veces solo respiraba. A veces no sentía nada. Y sin embargo, algo la sostenía allí. Algo más allá de su comprensión. Era como si por primera vez en mucho tiempo, alguien o algo la estuviera escuchando. No afuera. Adentro. Las primeras noches creyó estar perdiendo el tiempo. Esto no sirve, se decía. Solo estoy sentada sin hacer nada. Pero algo en su cuerpo insistía en volver. No era paz lo que sentía, sino necesidad. Como si por fin le estuviera dando permiso a su alma de ocupar espacio en su vida. Una de esas noches, mientras estaba sentada en su rincón, recordó algo de su infancia. Tenía 5 años y su madre la llevaba al parque. Había una banca bajo un árbol, y allí solían sentarse a ver cómo el viento movía las hojas. Su madre nunca decía nada. Solo miraba el cielo.
y a veces le tomaba la mano en silencio. Clara, entonces niña, sentía que ese momento duraba una eternidad. Un silencio lleno de cosas. Ahora, tantos años después, sentada en el suelo de su sala, Clara volvió a sentir lo mismo. Esa presencia sutil. Esa sensación de que el silencio puede ser abrazo. De que no hace falta entender para sanar. Esa noche no lloró. Por primera vez, solo respiró. Sintió el aire entrando por su nariz, llenando su pecho, saliendo despacio. Contó las respiraciones sin intención, sin método. Y por un instante, muy breve, su mente dejó de correr. El tiempo se detuvo. Y en ese intervalo, escuchó algo que no venía de afuera ni de ninguna voz interior. Era una certeza. Estoy viva. Y estoy aquí. No era una frase nueva, ni reveladora. Pero en su boca, en su pecho, en sus huesos, era real. Era como si por fin se hubiera encontrado consigo misma. Como si, después de tantos años de huir hacia adelante, alguien la hubiera llamado por su verdadero nombre. Clara no sabía aún que eso era meditación. Que lo que estaba haciendo, en silencio y sin guía, era más valioso que cualquier técnica. Porque estaba sentándose con ella misma. Estaba dejando de huir. Estaba reconociendo su dolor, su cansancio, su historia. Y eso era el primer paso hacia todo lo demás. Los días que siguieron no fueron fáciles. Algunas noches el ruido interior era insoportable. Otras, el cansancio la vencía antes de sentarse. Pero lo intentaba. Lo buscaba. Lo necesitaba. No para ser mejor persona. No para encontrar iluminación. Sino para no perderse otra vez. En una de esas noches, su hija mayor se levantó al baño y la vio allí, sentada en la sala, con los ojos cerrados. Se quedó mirándola en silencio. Luego le preguntó en voz baja: ¿Estás triste, mamá? Clara abrió los ojos y, por primera vez, no negó lo que sentía. No, solo estoy respirando. Su hija sonrió y le dijo: ¿Puedo sentarme contigo? Y así lo hizo. Juntas, madre e hija, en silencio, respirando, compartiendo un instante que ningún reloj podía medir. Clara no sabía si estaba haciendo las cosas bien. No tenía un maestro, ni un manual. Solo una manta, un rincón y un propósito que empezaba a formarse: estar presente. Nada más, nada menos. Porque meditar, para ella, ya no era una moda ni una técnica ajena. Era el único espacio donde podía ser real. Donde podía doler sin explicaciones. Respirar sin rendir cuentas. Existir sin exigencias. Y en ese espacio íntimo, en esa pausa nocturna donde el mundo se apagaba y su alma despertaba, Clara comenzó a reconstruirse. No desde la prisa, no desde el deber, sino desde la honestidad más pura, la de sentarse con todo lo que es, sin escapar. Y aunque aún no lo sabía, ese acto, tan simple, tan profundo, sería el principio de su renacer. Clara nunca fue una mujer de fe ciega. Siempre necesitó entender, comprobar, tener certezas. Desde niña, la incertidumbre la incomodaba. Tal vez por eso, al crecer, se volvió metódica, organizada, práctica. Lo emocional quedaba siempre en segundo plano. Era buena solucionando problemas ajenos, rápida para actuar, lógica para aconsejar, pero torpe para sentir lo suyo. Y ahora, sentada noche tras noche en ese rincón improvisado, se enfrentaba con lo más incómodo de todo: no saber. No sabía si lo que hacía era meditar o solo sentarse a llorar en silencio. No sabía si estaba avanzando, si estaba sanando o simplemente hundiéndose más. Pero lo que sí sabía, y esa era su única certeza, era que necesitaba volver a ese espacio, cada noche. Aunque no supiera por qué. Una tarde de domingo, decidió buscar en internet cómo meditar. Vídeos, libros, tutoriales, pero todo le sonaba demasiado técnico, ajeno, forzado. Siéntate con la espalda recta, enfoca tu atención en la respiración, repite un mantra. Todo parecía correcto, pero vacío. Como si le estuvieran enseñando a pintar por números, cuando lo que ella buscaba era un trazo genuino. Cerró el computador frustrada, como quien intenta encajar en un molde que no le pertenece. Se quedó en silencio. Y entonces lo comprendió. Ella no buscaba aprender a meditar.
Ella quería recordar cómo escucharse. Esa noche no siguió ninguna instrucción. No repitió palabras mágicas. Solo se sentó, como venía haciéndolo, con su manta, su silencio y su respiración. Y por primera vez, aceptó no saber. Aceptó que estaba en un camino sin mapa, que no tenía un destino claro, y que tal vez eso estaba bien. Se dio cuenta de que en su vida todo había tenido que ser útil, productivo, visible. Pero aquí, nadie la miraba, nadie la evaluaba, solo ella y su alma. Y eso era libertad. Con el paso de los días, Clara empezó a notar pequeñas cosas. Al principio, casi imperceptibles. Una pausa antes de responder con rabia. Un suspiro más largo al despertar. Una lágrima que ya no resistía. Eran como grietas por donde comenzaba a filtrarse una luz que no conocía. No era alegría, era presencia. En una de esas sesiones nocturnas, mientras el silencio se hacía más denso que nunca, Clara sintió algo extraño. Como si una parte de ella quisiera irse, huir. Como si su mente comenzara a gritarle: ¿qué haces aquí? Estás perdiendo el tiempo. Esto no sirve para nada. Por un instante, estuvo a punto de levantarse, pero se quedó. Respiró. Cerró los ojos con más firmeza y repitió en su interior, como si lo dijera a una niña asustada: estoy aquí. No me voy a ir. Y algo se rompió. Lloró. Lloró con un dolor viejo, profundo, sin rostro ni fecha. No supo si lloraba por su padre distante, por sus años de soledad en pareja, por las veces que fingió estar bien, o por todo eso junto. Lloró como quien se vacía, como quien, por fin, se permite caer. Esa noche, cuando se acostó a dormir, no sintió paz. Sintió cansancio, pero también algo más, ligereza. Como si hubiera soltado un costal invisible que llevaba en la espalda desde siempre. Y fue en ese momento, justo antes de dormir, cuando pensó por primera vez: quizás esto es meditar. Sentarse con uno mismo y quedarse, aunque duela. Poco a poco, su cuerpo comenzó a esperarlo, a anhelar ese momento del día, como si supiera que allí se descomprimía todo lo acumulado. Había noches donde la mente no callaba, donde la lista de pendientes invadía su silencio. Pero incluso en esas noches, algo valioso sucedía. Clara se quedaba. Y quedarse con uno mismo, aunque la mente esté ruidosa, también es un acto de amor. Un jueves, mientras estaba sentada, algo cambió. Por primera vez, no se sintió sola. Era como si su propia presencia la acompañara. Como si, en lugar de estar vacía, estuviera sostenida por una fuerza antigua, suave, que no venía de afuera. No era Dios, no era energía, era ella, entera, presente, clara, en sí misma. Y entonces entendió algo que la estremeció. Toda su vida había estado esperando que alguien llegara a salvarla, a entenderla, a calmar su tormenta, y ahora, por primera vez, era ella quien se ofrecía a eso. No porque supiera cómo, sino porque decidió quedarse. Empezó a notar que las preguntas se transformaban. Ya no se preguntaba «¿lo estoy haciendo bien?», sino «¿cómo me siento hoy?». Empezó a escuchar las respuestas del cuerpo. El dolor en la espalda como señal de tensión emocional, el nudo en la garganta como llanto contenido, el pecho cerrado como miedo acumulado. Y cada vez que notaba algo, no lo corregía, solo lo observaba, como si cada parte de su cuerpo tuviera algo que contar. Como si su cuerpo hablara un idioma que, poco a poco, estaba aprendiendo a traducir. Una noche, su hija menor le preguntó: «Mami, ¿por qué te sientas en el piso todas las noches?». Clara sonrió. No sabía cómo explicárselo sin palabras grandes. Así que solo dijo: «porque allí me encuentro conmigo misma». La niña la miró con ojos enormes, como si hubiera escuchado un secreto mágico. Y luego respondió: «Entonces debe ser un lugar muy bonito». Clara asintió. Sí, lo era. No porque fuera cómodo o fácil, sino porque era suyo. Con el tiempo, ese rincón dejó de ser solo un espacio físico. Empezó a ser un estado, una forma de estar en el mundo. Clara comenzaba a sentarse también cuando caminaba en silencio por el parque, cuando lavaba los platos con atención, cuando respiraba profundo antes de contestar una llamada difícil.
Estaba aprendiendo que meditar no era una acción aislada, sino una manera de estar, de mirar, de tocar la vida con presencia. Pero aún había días oscuros. Aún había momentos de duda, de impaciencia, de vacío. Y en esos días, el propósito se desdibujaba. ¿Para qué seguir sentándose si no sentía nada? ¿De qué servía tanto silencio si su vida seguía igual por fuera? En uno de esos días, al borde del abandono, Clara recordó algo. Una noche, al inicio de todo, su única certeza fue que necesitaba quedarse. No por resultados, no por metas, solo por ella. Así que se sentó una vez más, sin saber, sin esperar, solo con la respiración como ancla. Y en ese no saber, volvió a encontrar sentido. Porque a veces, lo más valiente no es meditar para alcanzar algo. Lo más valiente es quedarse en el silencio cuando no hay respuestas. Confiar en que hay algo que se acomoda por dentro, aunque no lo veamos. Y saber que sentarse con propósito no es buscar resultados, es honrar el alma que pide ser escuchada. El silencio tiene un lenguaje propio. No habla con palabras, ni grita verdades. El silencio susurra. Y solo quienes se atreven a quedarse quietos el tiempo suficiente pueden empezar a entenderlo. Clara, sin saberlo, estaba aprendiendo a escucharlo. Cada noche en su rincón, bajo la luz tenue de la lámpara, rodeada de las sombras de su casa dormida, iba descifrando un idioma antiguo. Uno que no venía de libros ni de maestros. Era el idioma del alma, y también del dolor. El primer susurro no fue una revelación espiritual. Fue un recuerdo. Un eco que se filtró entre pensamientos sin aviso. Tenía 12 años y lloraba en silencio, sentada en las gradas del colegio, mientras su madre no llegaba. Había prometido ir al festival de poesía. Clara la esperaba, vestida con su mejor uniforme, el poema aprendido de memoria, la ilusión intacta. Pero las manecillas del reloj avanzaron sin tregua. Y su madre nunca llegó. Ese recuerdo, tan escondido por años, emergió de pronto mientras meditaba. No como imagen clara, sino como emoción, abandono, tristeza, vergüenza. Clara no entendió al principio por qué su corazón se había apretado de esa forma. Pero lo dejó estar. No se levantó. No se distrajo. Se quedó. Y en ese quedarse, el recuerdo tomó forma. La niña de 12 años apareció con su carita triste, sentada en un rincón de la memoria. Y Clara, la adulta, por fin la vio. Desde aquella noche, la meditación dejó de ser solo un acto de presencia. Comenzó a convertirse en un portal hacia el pasado. No por nostalgia, sino porque allí, en esos rincones polvorientos del alma, se escondían fragmentos de dolor que nunca habían sido reconocidos. Dolores pequeños, invisibles para el mundo, pero que habían ido tallando su carácter, sus miedos, sus formas de amar. Aparecieron más recuerdos. No siempre nítidos, pero cargados de sensaciones. El silencio de su padre durante las discusiones familiares. La sensación de no ser suficiente. Las veces que cedió en relaciones por miedo a quedarse sola. Cada imagen traía consigo una emoción encapsulada. Y la meditación era la llave que abría esas cápsulas. Clara entendió entonces que el propósito de su práctica no era escapar del dolor, sino escucharlo por primera vez sin miedo. Comprendió que el dolor también quiere ser mirado, que las heridas olvidadas no sanan con el tiempo, sino con presencia. El tiempo solo las entierra, pero la atención amorosa las transforma. Una noche, sentada en su manta, Clara no pudo contener el llanto. No era tristeza aguda ni desesperación. Era un llanto calmo, de esos que no piden consuelo, solo espacio. Sintió como su pecho se abría, como si un muro invisible se derrumbara desde dentro. En ese momento, no pensó en ninguna técnica de respiración. No visualizó luz ni repitió mantras. Solo lloró. Y al hacerlo, sintió por primera vez que el dolor no era su enemigo. Era una parte de ella que pedía ser reconocida. Recordó entonces una frase que había leído en algún lugar. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Esa noche, esa frase dejó de ser teoría. Se volvió carne. Clara entendió que no podía sanar lo que no estaba dispuesta a sentir. Que la verdadera transformación no llega por querer cambiar, sino por estar dispuesta a sentarse con el caos sin intentar arreglarlo. Y eso hizo. Noche tras noche,
se convirtió en su propia testigo. Observaba los pensamientos, las emociones, los temblores del cuerpo. A veces aparecía ansiedad, otras veces ira. En ocasiones, sentía una tristeza profunda sin causa aparente. Pero ya no huía. No buscaba distraerse. Solo se decía, estoy aquí contigo. Y ese contigo era para ella misma. Hubo un día especialmente difícil. Había discutido con su expareja por asuntos de la crianza de los niños. Palabras frías, reproches, viejos rencores. Al llegar a casa, su cuerpo entero temblaba. Sintió que había retrocedido todo lo que había avanzado. ¿De qué sirve meditar si sigo cayendo en lo mismo?, se dijo, frustrada. Pero en vez de rendirse, se sentó. No por costumbre, sino porque algo dentro de ella lo pedía. Respiró entre sollozos, con el corazón latiendo fuerte, los pensamientos acelerados. Y entonces recordó una de sus primeras noches de práctica, cuando el silencio dolía y no sabía qué estaba haciendo. Ahora, en medio del caos, podía ver la diferencia. Antes huía de su dolor. Ahora lo acompañaba. Esa era la transformación. No la ausencia del conflicto, sino la capacidad de quedarse en medio de él sin destruirse. Poco a poco, comenzó a sentir compasión. No hacia los demás, hacia ella, hacia la mujer que había aprendido a callar para no incomodar, a ceder para no ser rechazada, a sonreír mientras se deshacía por dentro. En cada meditación, Clara se convertía en refugio para sí misma. No necesitaba explicaciones, solo necesitaba presencia. Un día, mientras tomaba café con una amiga, ésta le dijo, no sé qué estás haciendo, Clara, pero te noto distinta. Más suave. Clara sonrió. No dijo que estaba meditando. No porque fuera un secreto, sino porque lo que estaba viviendo no cabía en una etiqueta. No era meditación lo que la transformaba. Era la decisión de quedarse consigo misma, incluso cuando dolía. Y es que el dolor, cuando se siente con conciencia, se convierte en revelación. Clara comenzó a descubrir patrones. Se dio cuenta de cómo su cuerpo reaccionaba cuando alguien la interrumpía. Cómo se tensaba si sentía que no era escuchada. Cómo se cerraba cuando se sentía criticada. Y en lugar de juzgar esas reacciones, comenzó a observarlas, a entender de dónde venían. A veces, hasta les hablaba en voz baja, ya no estamos en peligro. Ya no somos esa niña sola. Ese diálogo con sus partes dolientes se volvió parte de su práctica. No necesitaba un maestro, porque su dolor era su guía. Le mostraba las heridas que aún sangraban, las partes que aún necesitaban ser amadas. Y cada vez que se sentaba con ellas, en vez de negarlas, algo sanaba. Con el tiempo, Clara entendió que la meditación no era un acto para conseguir paz, era un camino para merecerla. Y el primer paso para merecerla era reconocer todo lo que había estado negando. Porque nadie puede encontrar la calma si vive huyendo de su historia. Nadie puede estar presente si sigue huyendo de sí mismo. Y así, con cada respiración, Clara iba desenterrando su verdad. No la que mostraba al mundo, sino la que guardaba bajo capas de estoy bien. Una verdad que dolía, sí, pero que también la liberaba. Porque no hay mayor alivio que saberse vista por uno mismo. Ese era su nuevo propósito. No sanar como una meta, sino sentirse, completamente, sin condiciones. Permitirse ser caos y ternura, miedo y coraje, dolor y esperanza, todo al mismo tiempo. Y aunque aún había noches difíciles, Clara ya no se sentía sola. Porque había aprendido que el dolor no era un enemigo a vencer, sino un maestro que habla, despacio. Solo hace falta quedarse lo suficiente para escucharlo. Hasta entonces, Clara había caminado sin mapa, guiada solo por la necesidad de estar consigo misma. No había buscado respuestas. No esperaba resultados. Solo respiraba, sentía, se quedaba. Pero fue en una noche cualquiera, aparentemente igual a las otras, cuando algo profundo cambió. No en el mundo, en ella. Y todo comenzó con una frase muy sencilla que surgió sin aviso, desde algún rincón sagrado dentro de su pecho. Hoy me siento para perdonar. No lo pensó, no lo planeó, solo emergió. Y al escucharla, supo que algo se había activado. Porque por primera vez en su proceso,
Clara no solo se sentaba a sentir lo que viniera, sino que se sentaba con una dirección clara, una brújula emocional, una intención. Y fue esa intención la que cambió completamente la profundidad de su experiencia. Durante meses había explorado su dolor. Había llorado memorias viejas, había acompañado su tristeza sin juicio. Pero no se había detenido a nombrar lo que necesitaba. No se había atrevido a decir, estoy aquí para sanar. Había actuado como si sentarse fuera suficiente. Y lo era, en cierto modo. Pero ahora lo comprendía con más claridad. El alma se abre cuando uno le dice para qué ha venido. Y esa noche, Clara le dijo, he venido a perdonar. Se sentó como siempre. Manta extendida. Luz tenue. Ojos cerrados. Pero esta vez, su corazón vibraba diferente. Recordó un rostro apenas empezó a respirar. Su hermana mayor. Años de distancia emocional, de palabras que nunca se dijeron, de heridas compartidas pero nunca habladas. Clara no tenía intenciones de buscarla ni de reconciliarse con ella en la realidad. Pero esa noche, en su meditación, su intención era clara, liberarse del resentimiento. Y entonces, al poner esa intención al centro, su cuerpo reaccionó. El pecho se tensó. La mandíbula se apretó. Las lágrimas salieron con rabia contenida. No era una meditación pacífica. Era visceral. Clara murmuraba entre dientes. ¿Cómo se supone que la perdone si nunca pidió perdón? Pero su respiración la sostuvo. Porque esa noche no meditaba para justificar. Meditaba para liberarse. Fue entonces cuando comprendió. Perdonar no es un acto que se hace por el otro. Es una decisión que se toma para soltar lo que ya no se quiere cargar. Y ella estaba cansada de cargar tanto. Cada palabra no dicha, cada escena revivida, cada frase cortante de años atrás, la habían acompañado por demasiado tiempo. Y esa noche, sentada con el alma desnuda, decidió empezar a soltar. La intención no cambió lo que había pasado, pero cambió su lugar frente a eso. Ya no era la víctima congelada en un recuerdo. Era la mujer que elegía mirar su historia con compasión. Clara lloró. Se sacudió. Pero no se movió de su lugar. Y al final, cuando abrió los ojos, no se sintió en paz. Pero sí más liviana. Como si una piedra invisible hubiera sido removida de su pecho. Como si por fin pudiera respirar un poco más profundo. Y así comenzó una nueva etapa en su camino. Meditar desde la intención consciente. No como una orden. No como una meta. Sino como un faro. Cada noche, antes de cerrar los ojos, se hacía una pregunta. ¿Para qué me siento hoy? A veces era para soltar el control. Otras, para agradecer. Algunas noches simplemente se decía, hoy me siento para abrazarme. Y esa sola frase tenía el poder de cambiarlo todo. Porque el cuerpo la escuchaba, el alma la entendía, y el silencio la recibía con una nueva profundidad. Fue entonces cuando Clara comprendió que la intención no es una idea mental, es una energía viva, una vibración que organiza lo interno. Y cuando meditaba con esa intención clara, todo en su práctica se alineaba. La respiración tomaba otro ritmo. Los pensamientos se ordenaban como si supieran hacia dónde ir. El dolor no desaparecía, pero se volvía guía. Un día meditó con la intención de reconectar con la alegría. Y en medio del silencio, apareció una imagen inesperada. Ella, de niña, saltando la cuerda en la calle de su barrio, riendo sin miedo, sin expectativas. Se vio así, tan pura, tan presente, que no pudo evitar sonreír. Y entendió que esa alegría seguía viva en alguna parte. Solo necesitaba permiso para volver. Otra noche, su intención fue simple. Hoy me siento para descansar. Y sin juicio, se permitió dormitar durante la meditación. No como una falta, sino como una forma de sanar. Porque también hay descanso sagrado cuando el cuerpo deja de luchar. Clara comenzó a escribir sus intenciones cada noche en un cuaderno. No frases complejas. Solo palabras sencillas, llenas de verdad. Soltar el miedo. Honrar mi historia. Conectar con mi corazón. Aceptar lo que soy hoy. Ese acto, aparentemente pequeño, se volvió un ritual. Una forma de declararle al universo, y a sí misma, que su práctica era un acto de amor dirigido. Y así,
Su meditación dejó de ser solo una práctica de autoexploración. Se convirtió en una conversación con la vida, porque cada vez que nombraba su intención, sentía que algo más la escuchaba. No sabía si era Dios, su alma, el campo cuántico o simplemente su inconsciente, pero la escuchaban y respondían. A veces, incluso, surgían respuestas inesperadas durante el día, como cuando meditó con la intención de ver con claridad y esa tarde, en medio de una conversación con su jefe, notó con precisión cómo sus límites eran traspasados sin culpa. Y por primera vez, se atrevió a decir que no. Su cuerpo tembló, sí, pero también celebró, porque el coraje también se entrena, en silencio. La vida de Clara no cambió de forma repentina. No dejó su trabajo, no rompió relaciones, no se volvió una iluminada, pero algo dentro de ella sí cambió. Dejó de sentirse a merced del caos y empezó a caminar con dirección. Y esa dirección era interior. No dependía del clima, ni de la suerte, ni de los demás. Dependía de una sola cosa, de cómo decidía sentarse cada noche. Y es que la intención es eso, una decisión amorosa. Un mensaje que le dices a la vida sin palabras. Algo así como susurrarle al universo: estoy aquí. Y hoy elijo este camino. Y aunque no siempre se obtienen respuestas inmediatas, el simple hecho de decirlo ya transforma. Una noche, Clara escribió en su cuaderno una frase que nunca olvidaría. Cada vez que me siento con una intención clara, el silencio me responde con propósito. Y con esa certeza, siguió caminando. No como alguien que lo tiene todo resuelto, sino como una mujer que, por fin, había recordado que meditar no era solo respirar, sino darle sentido a cada respiración. El amor no siempre llega con flores ni con promesas. A veces, llega en forma de silencio, de una presencia que no exige, que no juzga, que solo está. Clara no lo sabía al principio, pero cada noche que se sentaba en su rincón, lo estaba cultivando. No un amor romántico, ni uno idealizado. Un amor radical, profundo, hacia sí misma. Fue una mañana cualquiera cuando Clara se miró al espejo y notó algo distinto. No en su rostro, no en su ropa, en su mirada. Había una suavidad nueva, un brillo leve, como si detrás de todo lo que aún le dolía, hubiera empezado a florecer algo. No era alegría, no era paz absoluta, era dignidad. La dignidad de alguien que, por fin, ha empezado a tratarse con respeto. Esa mañana, mientras se peinaba lentamente, se preguntó: ¿y si todo este tiempo lo que he estado haciendo no es meditar, sino aprender a amarme? Y esa pregunta la acompañó todo el día. En el tráfico, en el trabajo, en los silencios con sus hijos. Hasta que, esa noche, se sentó como siempre, y antes de cerrar los ojos, susurró: hoy me siento para amarme. No supo qué esperar. No apareció ninguna revelación. No sintió una ola de ternura repentina. Solo respiró, pero fue un respirar distinto, más amable, como si cada inhalación le dijera: te mereces estar aquí, y cada exhalación le recordara: puedes soltar. Y en ese ritmo sencillo, Clara se dio cuenta de que no había mayor forma de amor que ese acto, quedarse con uno mismo cuando nadie más lo hace. Recordó entonces todas las veces que buscó amor afuera, en parejas que no la veían, en amigos que solo llamaban cuando necesitaban, en familiares que exigían pero no abrazaban. Y entendió que nunca fue culpa de ellos. Fue suya también, porque había olvidado cómo amarse sin mendigarlo. Su meditación se volvió ese espacio donde todo lo que antes reprimía podía existir sin condiciones. La tristeza, el enojo, la ansiedad, todo era bienvenido. No porque le gustaran, sino porque ya no los rechazaba. Y eso, pensó Clara, también era amor, permitirse ser sin intentar corregirse todo el tiempo. Una noche, mientras escuchaba el sonido de la lluvia en el techo, Clara se abrazó a sí misma. Literalmente. Sentada en su manta, se rodeó con los brazos, cerró los ojos y se sostuvo, como si fuera su propia madre. Como si, por fin, alguien llegara a decirle lo que siempre necesitó escuchar: estoy contigo, no te voy a dejar. Y lo más hermoso fue que esas palabras no venían de nadie más. Venían de ella. Lloró. No de tristeza, de alivio.
como quien encuentra al fin el refugio que siempre buscó. Y comprendió que meditar no era solo un espacio para vaciar la mente o calmar la ansiedad. Era una forma de volver a casa, a su cuerpo, a su historia, a su corazón. Con el tiempo, sus intenciones se volvieron cada vez más simples. Hoy me siento para cuidarme. Hoy me siento para respirar conmigo. Hoy me siento porque me lo merezco. Ya no meditaba para arreglar nada. Lo hacía porque, por primera vez, sentía que era valiosa, sin tener que demostrarlo. Eso cambió muchas cosas. Su manera de hablar con sus hijos, por ejemplo. Empezó a escucharlos con más presencia, a no corregirlos tan rápido, a mirarlos como miraba sus propias emociones en la meditación, sin juicio. Y entonces, ellos también cambiaron. Se volvieron más cercanos, más suaves, porque el amor que Clara estaba aprendiendo a darse, comenzaba a derramarse. Incluso en su trabajo, algo cambió. Ya no aceptaba tareas que no podía asumir. Ya no fingía sonrisas para agradar. Empezó a poner límites. Y aunque eso generó incomodidad al principio, también generó respeto. Porque las personas reconocen, aunque no siempre lo digan, cuando alguien se está tratando con amor verdadero. Y es que Clara había descubierto un secreto. Amar el camino no es estar feliz todo el tiempo. Es elegir estar contigo en cada paso, sin importar si estás rota, perdida o cansada. Es saber que mereces tu propia compañía. Una noche, sintió el impulso de hablarle a su yo del pasado. Se sentó como siempre, cerró los ojos, y en su mente se imaginó a sí misma, muchos años atrás. La vio adolescente, con inseguridades, con sueños, con ese brillo que la vida le había ido apagando. Y le dijo: lo siento por haber tardado tanto en volver por ti, pero ya estoy aquí. Y en ese instante, Clara supo que se estaba reconstruyendo. No como era antes, sino como siempre debió ser, con amor. Desde entonces, su meditación se volvió un acto de ternura. A veces se hablaba como si fuera una niña. Otras, se quedaba en silencio pero con la sensación de estar acompañada. Empezó a escribir cartas a sus emociones, a decirles gracias, a decirse perdón, todo sin necesidad de un altar ni de incienso, solo con su presencia. Y entendió que meditar con propósito no es buscar un estado especial, sino hacer de cada momento un altar de amor. Incluso cuando no tenía tiempo, aunque fuera solo por 5 minutos, se sentaba. Porque ya no era una obligación, era un regalo, como el que se da a quien más amas. Y en este caso, ese alguien era ella. Clara ya no meditaba solo por las noches. No lo hacía frente a una lámpara encendida ni con una manta doblada cuidadosamente en el suelo. No necesitaba preparar el espacio, porque el espacio ahora estaba dentro. En cada paso que daba, en cada pausa del día, en cada instante donde decidía estar presente. La meditación ya no era un acto, era una forma de estar viva. Lo notó por primera vez una mañana al despertar. No se levantó corriendo, no revisó su celular, no pensó en el desayuno ni en los pendientes. Solo se quedó acostada unos minutos, escuchando su respiración, su corazón, su cuerpo. Y en ese pequeño gesto, sintió que todo lo que había aprendido en los últimos meses no era teoría, ni hábito, ni técnica. Era suya. Era parte de ella. Salir a la calle ya no era lo mismo. Donde antes había prisa, ahora había observación. Donde antes había ansiedad, ahora había pausas. Cuando alguien la empujaba en el transporte público, ya no reaccionaba con rabia inmediata. Tomaba aire. Miraba con otros ojos. No porque se volviera pasiva, sino porque había descubierto que el silencio también puede hablar, y que a veces lo que dice es: no vale la pena pelear por esto. Su familia también notó el cambio. Sus hijos, sin entender del todo, comenzaban a sentarse a su lado algunas tardes, en silencio. Su hija menor le preguntó una noche: ¿puedo meditar contigo aunque no sepa hacerlo? Clara le sonrió. Claro que sí, amor. Solo quédate. Aquí, conmigo, contigo. Y se quedaron así, respirando, sin necesidad de hacerlo perfecto. Porque ahora Clara entendía que meditar no era hacer, era ser. En el trabajo,
los conflictos seguían existiendo. Pero su respuesta a ellos era diferente. Ya no reaccionaba desde el impulso, sino desde un centro más firme. Un centro que había construido sentándose cada noche con su caos y con su calma. Las personas comenzaron a buscarla no solo como colega, sino como alguien que sabía sostener, que sabía escuchar, que sabía estar. Y Clara no se sentía superior por eso, solo agradecida, porque había descubierto que cuando uno se acompaña, puede acompañar a los demás desde un lugar verdadero. Una tarde, mientras lavaba los platos, sintió una oleada de gratitud inesperada. El agua tibia en sus manos, el sol entrando por la ventana, el sonido de sus hijos jugando en otra habitación. Nada extraordinario. Y sin embargo, todo era perfecto, porque ella estaba ahí, presente, sin juicio, sin exigirse nada más que estar. Y pensó, tal vez esto también es meditación. Y tenía razón. Había pasado meses sentándose en silencio para sanar, para soltar, para perdonar, para abrazarse. Y ahora, sin buscarlo, ese silencio se había expandido. Lo sentía en el modo en que cocinaba, en cómo acariciaba su taza de té, en cómo cerraba los ojos un momento antes de entrar a una reunión, en cómo respiraba antes de responder un mensaje. El silencio se volvió su guía, no un silencio vacío, sino uno lleno de significado, uno que le recordaba a cada instante, estás aquí, y eso es suficiente. En medio de ese proceso, volvió a encontrarse con su hermana. No fue planificado. Coincidieron en una reunión familiar. El corazón le latió fuerte, como antes. La incomodidad apareció. Las memorias también. Pero esta vez, Clara se llevó la mano al pecho, sin que nadie lo notara. Cerró los ojos unos segundos. Respiró. Y en silencio, se dijo, estoy aquí para amar, no para repetir heridas. Y cuando abrió los ojos, la miró con ternura. No hubo palabras grandes, solo una sonrisa honesta. Y eso bastó, no para borrar el pasado, sino para abrir la puerta a otra forma de estar. Días después, en una de sus últimas entradas del cuaderno, escribió, ya no me siento a meditar para encontrarme, porque ahora me encuentro en cada cosa que hago. El silencio vive en mí, y cuando me olvido, solo tengo que cerrar los ojos y recordarlo. Y era cierto, Clara no dejó de meditar, pero ya no lo necesitaba como refugio. Ahora era elección, era presencia, era amor. No necesitaba sentirse mal para sentarse. Lo hacía también cuando se sentía plena, para agradecer, para escuchar, para sostener lo bueno sin miedo a que se fuera, porque había entendido que la meditación no era una solución, era una forma de vivir con el alma despierta. Y lo más hermoso era que, sin buscarlo, su práctica silenciosa comenzaba a tocar otras vidas. Su hija empezó a escribir pequeñas frases de gratitud cada noche. Su hijo menor, cuando tenía miedo, le pedía que respiraran juntos. Su mejor amiga, después de una conversación, le dijo, estar contigo es como estar en paz. Y Clara no dijo nada, solo sonrió, porque ahora sabía que la paz no se enseña, se contagia. Caminaba por la vida con pasos más suaves, no porque tuviera menos problemas, sino porque había aprendido a sostenerse a sí misma. Y en ese aprendizaje, comprendió la verdad más profunda. Meditar con propósito no es cambiar lo que eres, es recordar que ya era suficiente. Y así, cada día, cada respiración, cada silencio, se volvió un acto sagrado. Clara ya no buscaba respuestas afuera. No necesitaba rituales complejos ni retiros en la montaña, porque el templo que había estado buscando, lo había construido dentro, con lágrimas, con pausas, con paciencia, y sobre todo, con amor. Y ahora sabía que, sin importar lo que pasara, siempre podría regresar a sí misma. Sentarse, respirar, escuchar, porque cuando el silencio se vuelve guía, la vida entera se convierte en meditación.